coordinador. Muy buenas tardes a todos. Iba llegando al Senado y ya sentía nostalgia porque llevaba muchos meses sin venir con ustedes. Y creo que vamos a estar conviviendo durante este próximo periodo ordinario de sesiones mucho tiempo. Y mucho tiempo porque tenemos retos importantes en cuanto a la legislación secundaria que deriva de distintas reformas constitucionales. Hay reformas constitucionales en materia de justicia para adolescentes, hay reformas constitucionales en materia de ejecución penal, de desaparición forzada, de tortura y, por supuesto, todavía está pendiente la Ley General de Archivos, ordenada a nivel constitucional, está pendiente la Ley General de Registros Públicos y Catastros y, sin duda alguna, la que mayor atención por su amplitud va a requerir es la reforma en materia anticorrupción. Esta reforma que implicó la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que involucra a muchas entidades del Estado mexicano, requiere ahora su regulación secundaria. Pero requiere una regulación secundaria seria, una regulación secundaria que demuestre que somos capaces de llevar a cabo y de construir un sistema nacional eficiente, un sistema nacional respetuoso de los derechos fundamentales y un sistema nacional que propicie la honestidad y que propicie el buen desempeño de la administración pública. De esta reforma constitucional se derivan dos nuevas leyes generales, que es la Ley General que sienta las bases del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta ley, que está prevista en el artículo 73, es una ley general con características de coordinación. ¿Se acuerdan que alguna vez platicábamos que las leyes generales tienen distintos tipos? Hay leyes generales de coordinación, hay leyes generales de homologación, hay leyes generales de bases mínimas, hay leyes generales de establecimiento de tipos penales y de sanciones, hay leyes generales de concurrencia, y entonces tenemos claramente ya identificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos a nivel constitucional, 7 tipos de leyes generales. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es una ley de coordinación, es una ley que debe de establecer la forma en que deben coordinarse la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía Anticorrupción y cómo se va a arreglar el Comité de Participación Ciudadana. Me parece que en esta ley, que no debería ser una ley compleja, porque, insisto, no establece partes sustantivas, sino solo parte de coordinación, lo más complejo va a ser la regulación del Comité de Participación Ciudadana y de las facultades que tenga este Comité de Participación Ciudadana. Me parece que lo demás va a ser una discusión sobre formas, una discusión sobre modelos interpretativos de la Constitución, pero no propiamente una discusión de fondo, porque al final de cuentas lo único que vamos a establecer no son facultades de cada uno de estos órganos, no son las facultades del Sistema Nacional Anticorrupción que ya se establecieron a nivel constitucional como objetivos constitucionales, sino solo sus formas de coordinación. Entonces, esta debe ser, dentro del mundo de las leyes que derivan del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley más sencilla. Después viene la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de particulares vinculados
con faltas administrativas graves. Como recordarán, hubo un cambio sustancial en el modelo de sanciones administrativas a nivel constitucional. Ahora existen sanciones administrativas no graves, sanciones administrativas leves y sanciones que se imponen a particulares por estar vinculados a sanciones administrativas graves. Las sanciones administrativas leves serán conocidas por los órganos internos de control de cada uno de los poderes de la Unión, de cada uno de los entes autónomos del Estado, y las sanciones administrativas graves tendrán que ser conocidas por el Tribunal de Justicia Administrativa, siempre a imputación de la Secretaría de Función Pública en el caso del Poder Ejecutivo o de los órganos internos de control de los órganos autónomos y de los poderes públicos, o ante una acusación de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, esta Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos sin duda será la que mayor debate y mayor tiempo nos va a requerir. Y les voy a decir por qué. Primero, porque a nivel constitucional, y así se previó, a nivel constitucional no quedó exacto el modelo a seguir respecto de las responsabilidades administrativas. Y por tanto hay dos modelos constitucionalmente permisibles. Un modelo en el cual debe esta ley general tener absolutamente todo el catálogo de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Esto es, que en ninguna ley especial federal o en ninguna ley local se podría establecer una falta administrativa adicional. Esto sería una codificación completa de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. En las discusiones de la reforma constitucional, recuerdo que platicábamos de que esto sería quizá el modelo más deseable, como lo es en materia penal el Código Penal único, pero sin duda alguna es el modelo más complejo, porque implicaría revisar las 32 legislaciones locales para sacar todas las responsabilidades administrativas que estén en la Ley de Responsabilidades Administrativas y en las leyes especiales locales, revisar todas las leyes federales y revisar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. De ahí definir cuáles queremos que sigan como responsabilidades administrativas y cuáles deben de dejar de ser responsabilidades administrativas. De ahí habría que analizar en las similitudes de las distintas legislaciones cuáles son los elementos comunes en cada una de esas legislaciones y cuáles son los elementos divergentes. ¿Por qué? Porque al ser el derecho administrativo partícipe de los principios del derecho penal, como es la retroactividad, si nos falta un elemento a definir en una responsabilidad administrativa, beneficiaría a cualquier servidor público sancionado con antelación. Este es, sin duda, un trabajo que va a requerir, si definimos que este es el modelo, va a requerir el mayor de los esfuerzos, porque es, yo creo, casi una codificación como el Corpus Juris Civilis romano. Sería una codificación que de verdad nos generaría mucho trabajo que hasta el momento no ha sido y no puede ser concluido tan rápidamente. El otro modelo permisible, constitucionalmente hablando, es que la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establezca los mínimos de responsabilidades administrativas, 10, 15, 20, 30, y dé una facultad a las leyes federales y a las leyes locales de poder ampliar las responsabilidades administrativas, de forma que habría una uniformidad de ciertas conductas que constituirían responsabilidad administrativa en los tres órdenes de gobierno, sin perjuicio que las leyes federales y las leyes locales pudieran ampliar este
catálogo de conductas mínimas. La complejidad de esto tampoco es menor, porque tenemos que analizar de ese catálogo mínimo cuáles son en las legislaciones locales y en la federal donde hay similitud, desprender los elementos comunes, desprender los elementos divergentes y poder construir las nuevas responsabilidades administrativas. Y en esta construcción hay todavía dos modelos, que es el modelo en donde se establezcan las obligaciones de los servidores públicos y como consecuencia la violación a esas obligaciones constituye una infracción administrativa o responsabilidad administrativa, que es el modelo federal, o construirla como un tipo penal que describa las conductas que son reprochables desde el punto de vista administrativo. Leía la iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional y tiene un collage de los modelos porque claramente no tiene un estudio profundo de, a nivel constitucional, cómo queremos aterrizar en las leyes secundarias el modelo de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. E incluso tiene la copia de lo que hoy son delitos de corrupción como responsabilidad administrativa. Y tiene algunas descripciones de responsabilidades administrativas que define con nombres constitucionalmente establecidos y que han sido interpretados por la Constitución, y los amplía y hace verdaderamente una cosa absolutamente inconstitucional. Ejemplo, dice: comete la infracción administrativa de enriquecimiento ilícito quien omita declarar un bien en la declaración patrimonial. Pues la Constitución, en el artículo 22 y en el capítulo, en el título octavo de la Constitución, ya dijo que el enriquecimiento ilícito es la suma de bienes que no son propios de los recursos lícitamente obtenidos. Y esto lo interpretó la Corte incluso más allá, diciendo que esos bienes deben de estar vinculados con el servicio público. Entonces, de ahí podemos notar que hay una falta de responsabilidad jurídica en el planteamiento de estas iniciativas. Y por eso lo importante es tener claro que en el debate público van a querer ganar con falacias y que como fracción mayoritaria nos va a corresponder ser quienes seamos serios en el análisis constitucional y legal como ha sido hasta ahora. En consecuencia, ese debate va a tener que ser muy preciso, muy claro, y entender que no podemos dejarnos llevar por presiones mediáticas de los partidos cuando construyen una ley general sin tener ni siquiera la concepción constitucional clara, porque no la tenían ni siquiera al momento de aprobar la reforma constitucional, ya que al plantearles los otros dos modelos dijeron: bueno, ustedes resuélvanlo, cómo lo podemos aterrizar a nivel secundario, y nosotros queremos que diga ley general, ¿no? Entonces sí es un problema constitucional de la mayor envergadura, y vamos a tener que trabajar con mucho cuidado para no incurrir en violaciones constitucionales, para hacer una ley que verdaderamente funciona, porque la peor ley es aquella que se construye y que luego es declarada inconstitucional y sustraída del orden jurídico mexicano, como nos ha pasado con algunas reiteradas peticiones de la oposición en materia electoral. Ellos pidieron lo de coaliciones, que no podía haber voto doble, les dijimos que era inconstitucional, la Corte los declaró inconstitucional. Ellos pidieron que con 3 votos entrara uno y luego viniera la regla de distribución de plurinominales, les dijimos que era inconstitucional, se declaró inconstitucional. Entonces, la verdad es que ni modo, al ser partido en el gobierno, al PRI y al Verde es a los que les va a corresponder velar por la constitucionalidad y la legalidad prima facie. Entonces, este es un reto verdaderamente de la mayor envergadura. Y nada más por nombrar rápidamente qué otras leyes deben de ser tocadas para poder completar el sistema nacional anticorrupción.
una nueva ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una nueva ley de fiscalización y rendición de cuentas. Hay que hacer reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, o en su caso de la Fiscalía General de la República, a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, a la Ley Federal de Competencia Económica, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, a la Ley del Consejo Nacional de Evaluación, que tenemos pendiente de sacar. Entonces ahí nada más sería incorporar los nuevos conceptos en esta ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal, no general, de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, o definir si se abroga y se mete un capítulo federal en la Ley General, como la de instituciones y procedimientos, a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que tiene reformas muy importantes que aún están en minuta, si no mal recuerdo, en esta Cámara de Senadores, a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley General de Entidades Paraestatales. Como verán, quien presentó las iniciativas... Creíamos que ya habíamos acabado. Como verán, quienes presentaron ya iniciativas lo hicieron sin rigor jurídico, lo hicieron sin revisar lo que faltaba. Entonces, pues les faltaba un poquito de leyes que tocar. Entonces, hay que ser, por eso les digo, va a haber mucha presión de resolver rápido, hay que hacerlo bien, hay que resolverlo rápido, pero resolverlo bien, porque como dice el dicho popular, despacio que llevamos prisa, ¿no? Entonces, ese es el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Por otra parte, tenemos aún pendiente la expedición de la Ley Federal de Transparencia. Ya se expidió la Ley General de Transparencia. Recuerdo algún debate en materia electoral que me decía el PRD muy enojado, que cómo era posible que pensáramos que hay ley general y ley federal, sino que en la ley general se deben de poner los supuestos federales. Se los explicamos muchas veces y al final, para poder avanzar en la reforma política, metimos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales un capítulo federal, ¿no? Pero en el caso de transparencia, el transitorio de constitucional estableció con toda claridad que debe haber ley general y ley federal. Entonces, nuestra posición primaria fue: en la ley general hay que meter lo que es general, esto es, la distribución de competencias y las bases mínimas. No, hay que meter todo, hay que hiperreglar en la ley general. Entonces, hiperreglamos en la ley general y entonces parecería que lo sensato en la ley federal es repetir los supuestos de la ley general. Pero resulta que en las iniciativas que ya están presentadas de leyes federales, todas las discusiones que tuvimos aquí, que les demostramos que eran inconstitucionalidades, que les demostramos que no tenían un sentido práctico, como es el caso de violaciones de derechos humanos, establecer a nivel legal quién le corresponde prima facie el estudio. Les dijimos, es un asunto que está en la Corte pendiente de resolverse, hay que esperar a que resuelva la Corte. Hubo consensos, se esperó, la idea es esperar a que resuelva la Corte. En las iniciativas que ya presentaron la oposición, ya presentó de nuevo todos los puntos que no habían sido aceptables durante la discusión de la ley general. Entonces, yo creo que aquí es decirles, por responsabilidad política y por respeto a la palabra, si en la ley general acordamos que estos temas no venían, hay que sacarlos de la ley federal. Ahora bien, por ejemplo, temas de los comités de seguridad nacional. Los convencimos que no, ahí están de nuevo en la ley federal. Entonces, y luego vienen capítulos de transparencia por sector. Y esta es una discusión que habrá que dar. Vamos a establecer obligaciones de transparencia a nivel federal
divergentes entre el sector de las telecomunicaciones y el sector de la construcción. Vamos a hacerlo divergente entre el sector aeroespacial y otro sector. Me parecería que no tiene sentido. Me parecería que el derecho a la información pública gubernamental, a ser un derecho constitucional que debe ser recogido primero por una ley general y luego por una ley federal en el ámbito federal, debe de tener los mismos parámetros. No hace sentido que un sector sea más abierto que otro sector, cuando a nivel constitucional las únicas reservas son el interés público y la seguridad nacional. Entonces, a mí me parece que las leyes deben de seguir el ejemplo de los tres principios de la ley, que es general, abstracta e impersonal. Si queremos empezarnos a meter en particularidades, vamos a empezarnos a meter en problemas de una regulación distinta del mismo derecho constitucional dependiendo el sector, y eso nos va a llevar a impugnaciones que llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por supuesto habrá de nuevo quienes se opongan a que en la ley federal se reglamente el derecho del consejero jurídico del gobierno de impugnar las resoluciones del INAI por seguridad nacional. Ya está en la ley general, pero hay que repetirlo en la ley federal. Y esto es tan importante como que en unos días vamos a interponer el primer recurso en contra de resoluciones del INAI. Entonces, sí creo que aquí hay que decir, vamos a honrar la palabra. Si ya llegamos a la discusión de la ley general, que estos son los parámetros de regulación de la ley, del derecho a la información pública gubernamental, vamos a defender lo que ya demostramos que era lo sensato. Me parece que de otra forma vamos a incurrir en excesos de regulación que, lejos de ayudar al ciudadano, van a afectar su derecho constitucional al acceso de información pública gubernamental. Por otra parte, digamos, esos son los dos grandes ejes. Tenemos pendiente la discusión de todo el paquete de reformas constitucionales en materia de seguridad pública, que es el tema del mando único, el tema de las disposiciones de intervención cuando hay infiltración de delincuencia organizada en los municipios, y el tema de modificar el esquema de concurrencia en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y pues ese es un tema que todavía tenemos pendientes. Hubo en el periodo anterior algunos acercamientos de posiciones, pero todavía nada claro. Creo que ese será y deberá ser un tema a atender. Y hay dos temas que me parece que también serán muy importantes por su relevancia constitucional y por la atención que el público va y que la sociedad va a poner. La primera es la ley de ejecución penal. Hay quienes en la oposición han ido en este periodo de receso a algunos cursos a Estados Unidos y traen la idea de Barack Obama de soltar, de hacer más flexible el sistema de ejecución penal, de hacerlo menos restrictivo, menos sancionador, y hay otros que traen otro esquema pensando en hiperreglar en la ley de ejecución penal, que no es la materia de la ejecución penal, cuáles son los tipos de centros de reclusión que deben de existir, en una idea similar a la iniciativa que se presentó el sexenio pasado de tener cárceles de máxima seguridad, cárceles de máxima seguridad, cárceles de media seguridad, cárceles, etcétera, etcétera, y hiperreglar, nada más que aquí estamos hablando de una ley nacional. Me parece que el objeto constitucional de la Ley Nacional de Ejecución
de penas está claramente definido al vincular el artículo 73 constitucional con el artículo 21 constitucional. Duración y modificación de las penas. Está vinculado a la reforma constitucional de justicia penal y no tiene nada que ver con la regulación de la reclusión, sino con un concepto de ejecución penal, de que el juez impone la pena y es el juez quien revisa el cumplimiento de la duración de la pena y, en su caso, la modificación de la duración de la pena. Aquí hay teóricos que quieren que haya una especie de jueces de vigilancia argentinos, en donde vigilan si la alimentación es correcta, vigilan si el tratamiento de los derechos humanos son correctos, vigilan si las áreas que existen deben o no, o cumplen o no con evitar el hacinamiento, y me parece que eso es irnos hasta el otro lado de la regulación, y es una iniciativa que está presentada, entiendo yo, por el PRD, en donde se está yendo a una especie de jueces de vigilancia argentinos. Creo que no es lo que dice nuestra Constitución, y creo que copiar modelos por teóricos penitenciarios, además quien le hizo es amigo mío, un teórico penitenciario bueno, pero quizá a veces las realidades cambian de un país a otro, pues debemos de acotarnos a lo que nos dice la Constitución. Otro tema que sí creo que va a ser de la mayor relevancia y que seguramente será iniciativa del presidente de la República es la Ley General de Desaparición Forzada, que, como dejamos la redacción, es una ley general de delitos que afectan la libertad personal, ¿no? Entonces hay que ver que es más amplio que la desaparición forzada, que también viene el tema de búsqueda, pero ese sí es un tema que es prioritario sacarlo para el gobierno. Estamos en una amplia consulta. Sé que el Senado de la República también tiene foros de consulta sobre desaparición forzada, y creo que aquí hay que encontrar las posiciones rápido, porque es un tema que amerita desde el ámbito nacional y desde el ámbito internacional una atención prioritaria. Y es una atención prioritaria porque en el ámbito internacional, en muchos en cortes que tienen jurisdicción sobre México, no entienden por qué tenemos tipo penal de desaparición a nivel federal, tenemos tipos penales de desaparición en algunos estados, pero en otros no, y entonces eso hace pensar que existe impunidad sobre el tema, y eso fue lo que llevó a impulsar la reforma constitucional, que yo conste que siempre he dicho que hay que ir al Código Penal único, porque ya parece hasta broma que cada año metemos un delito a ley general, ¿no? Empezamos con secuestro, luego trata, luego delitos electorales, desaparición forzada, tortura, al rato será robo, ¿no? Entonces, al final creo que México dará la discusión del Código Penal único y tendrá que darla y darla bien. El otro tema que está ordenado a nivel constitucional y que también es relevante, que quizá la iniciativa tarde un poco más, pero que creo que también será prioritario en este periodo ordinario de sesiones, es la Ley General de Tortura. En la Ley General de Tortura hay que analizar y ser compatibles con todos los tratados internacionales en la materia. Creo que ahí hay mucho andado, creo que puede haber rápidamente un acuerdo sobre eso. Y hay cosas, digamos, del día a día que seguramente pueden salir, como es el caso de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, la ley reglamentaria del 33 constitucional, que parecería que ahí hay textos que ya tenemos muy acordados, pero hay temas que están en minuta y que seguramente serán más complejos, como la pensión a adultos mayores, como la ley de la pensión universal y la ley del seguro de desempleo, como una minuta relacionada a los créditos del Fonacot, la contratación y realización de obra pública, la desindexación del salario mínimo, la homologación de bases IMSS y ESR, que creo que esa va a estar muy complicada,
la Ley General de Protección de Datos Personales, que yo creo que ya hay un esfuerzo muy grande por parte de los senadores que están involucrados en el tema, y que creo que tampoco va a dar mucho de qué discutir. Creo que el desarrollo de estos derechos a la protección de datos personales ha sido ya muy avanzado en el ámbito federal. Seguramente tendremos que encontrar los límites en donde los particulares que son reglados tanto por la Ley Federal de Transparencia, porque reciben recursos públicos respecto del ejercicio de estos recursos públicos, como la parte que no tiene recursos públicos, tendrá que ser una discusión evidente. Y por supuesto las sanciones que se establezcan y el procedimiento que se establezca para quienes violen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pero bueno, en general esto es lo que veo yo que existe en el próximo periodo ordinario de sesiones. Ya le pedí al coordinador Gamboa que me haga un cubículo al lado del suyo, para estar aquí todo el tiempo conviviendo con ustedes, que además debo decirles que de mis funciones sí es la que me es más grata. Esa y litigar en la corte son las que más me gustan. Las demás no son distintas. Muy bien, Beto, muchas felicidades como siempre, brillante, pero nos preocupa mucho